¿Alguna vez te has preguntado cómo puede alguien tan sabio tomar decisiones tan equivocadas? Salomón, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, tenía todo lo que muchos sueñan: riquezas inimaginables, fama, poder y 1000 mujeres. Sin embargo, detrás de esa historia majestuosa se esconden verdades que rara vez son contadas. Secretos que, si los conoces, pueden cambiar la forma en que entiendes la sabiduría, las relaciones y tu propia vida espiritual. La Biblia nos presenta a Salomón como un rey lleno de gloria, alguien que empezó su reinado pidiendo a Dios un corazón sabio y entendido, y Dios se lo concedió. Su nombre resonó en naciones lejanas, reyes y reinas viajaban kilómetros solo para escuchar su sabiduría. ¿Cómo es posible que un hombre tan bendecido terminara cayendo de una manera tan trágica? ¿Qué fue lo que realmente lo llevó a alejarse de Dios? Hoy no voy a contarte lo que siempre escuchaste. Hoy vamos a mirar más de cerca, a caminar juntos por los senderos menos transitados de la historia de Salomón. Vamos a descubrir esas 7 cosas que casi nadie te cuenta sobre él y sus esposas, pero que contienen lecciones poderosas para tu vida. Porque detrás de su caída hay advertencias silenciosas que siguen siendo relevantes hoy más que nunca. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces creemos que tener más nos hará más felices? ¿Cuántas veces nos convencemos de que si logramos éxito, estabilidad, una familia perfecta, entonces todo estará bien? Salomón lo tuvo todo. Más dinero del que podría gastar, más conocimiento del que podría usar, más mujeres de las que podría amar. Y aún así, perdió lo más importante: su relación íntima con Dios. No fue un error repentino, fue un desliz tras otro. Pequeñas decisiones, aparentemente inofensivas, que con el tiempo abrieron grietas en su alma. La sabiduría sin obediencia es como una lámpara sin aceite. Alumbra por un tiempo, pero tarde o temprano se apaga. Salomón permitió que su corazón se dividiera, y cuando el corazón se divide, la fe se debilita. Si Salomón, el hombre al que Dios mismo visitó en sueños, cayó, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos inmunes? Este video no es solo un viaje al pasado, es un espejo que puede mostrarnos decisiones que estamos tomando hoy y que mañana podrían alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Quédate hasta el final, porque te aseguro que cada una de estas 7 verdades puede confrontarte, enseñarte y, sobre todo, acercarte más al corazón de Dios. No es casualidad que estés aquí ahora. Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre Salomón y sus esposas no es simplemente historia antigua, es una advertencia viva para ti y para mí. Quédate hasta el final, porque te aseguro que cada una de estas 7 verdades puede confrontarte, enseñarte y, sobre todo, acercarte más al corazón de Dios. No es casualidad que estés aquí ahora. Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre Salomón y sus esposas no es simplemente historia antigua. Es una advertencia viva para ti y para mí. Y antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si en algún momento de tu vida has sentido que te alejabas poco a poco de lo que más amabas, si alguna vez has notado que decisiones pequeñas empezaron a construir un muro entre tú y Dios, quiero que dejes un comentario aquí abajo diciendo: yo quiero volver a Dios. Escribirlo no es solo un gesto, es un acto de fe, es una declaración que puede marcar el inicio de un nuevo tiempo en tu vida. Además, te invito a darle like a este video. Cada vez que interactúas, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, pueden estar necesitando una palabra de ánimo y verdad. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo. Aquí no solo compartimos historias, compartimos vida, fe y esperanza, porque crecer espiritualmente es un viaje que no debemos hacer solos. Seguimos juntos y ahora sí, vamos a sumergirnos en esas 7 cosas que nadie te cuenta de Salomón y sus esposas. Salomón no solo fue sabio, fue un estratega, un líder admirado, un hombre que parecía tenerlo todo bajo control.
Pero detrás de esa imagen brillante había algo que pocos se atreven a analizar. Su vida sentimental nunca fue un accidente, fue una construcción política. No se trataba de amor verdadero, sino de alianzas estratégicas. Cada matrimonio que Salomón realizaba era una firma silenciosa de acuerdos con reinos vecinos: Egipto, Moab, Amón, Edom, Sidón, mujeres de naciones extranjeras. Cada una traía consigo un tratado de paz disfrazado de vestido de boda. Y poco a poco, casi sin que él lo notara, esos lazos diplomáticos fueron invadiendo su alma, su fe y su corazón. ¿Alguna vez has sentido que algo que parecía inofensivo empezó a ocupar más espacio del que debía en tu vida? Así pasó con Salomón. Lo que comenzó como una estrategia de estabilidad se convirtió en una grieta invisible en su relación con Dios. Las Escrituras dicen que, cuando Salomón envejeció, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos. Reyes 11:4. No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, silencioso, casi imperceptible. Aquí hay algo que necesitamos entender. No todo lo que parece traer paz realmente la trae. Muchas veces, por querer evitar conflictos externos, firmamos alianzas internas con cosas que silenciosamente destruyen nuestra fe. Salomón buscaba seguridad política, pero terminó perdiendo su seguridad espiritual. Y eso no es historia antigua. Pasa hoy, más cerca de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces, por querer agradar a todos, sacrificamos principios que deberían ser innegociables? ¿Cuántas veces, para no perder una oportunidad, una amistad, una relación, aceptamos pequeños acuerdos que sabemos que nos alejan de Dios? Quizás no lo veas inmediatamente, pero cada concesión es un paso más lejos de aquel que debería ocupar el primer lugar en tu vida. Salomón no perdió su reino de un día para otro. Tampoco perdió su conexión con Dios de forma abrupta. Fue una colección de pequeños compromisos, de decisiones disfrazadas de diplomacia, de tolerancias mínimas que terminaron por apagar la llama que una vez ardía con fuerza en su corazón. Es aquí donde la historia empieza a volverse incómodamente familiar, porque tal vez tú también has firmado, sin darte cuenta, pactos con hábitos, pensamientos o personas que poco a poco están apagando tu fe. No es que hayas decidido alejarte de Dios, simplemente fuiste cediendo, un paso a la vez. Cuando Salomón se dio cuenta, ya estaba inmerso en un océano de idolatría, atrapado en un laberinto de placeres que no podía saciar. Y su historia, que comenzó como un canto de sabiduría y gloria, empezó a teñirse de sombras. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer una reflexión sincera. ¿Qué alianzas has permitido en tu vida que podrían estar robándote la paz verdadera? Si mientras escuchabas esto algo tocó tu corazón, escribe aquí abajo en los comentarios: renuncio a mis alianzas equivocadas. A veces, declarar algo en voz alta o escribirlo es el primer paso para romper cadenas invisibles. Esto es solo el comienzo, porque lo que viene ahora te va a mostrar que el vacío que se instaló en el corazón de Salomón es más común, más profundo y más peligroso de lo que solemos imaginar. El vacío, esa sensación silenciosa que se instala cuando lo tienes todo, pero no tienes nada. Esto fue lo que realmente empezó a consumir el corazón de Salomón. Desde afuera, su vida parecía un sueño realizado: palacios majestuosos, ejércitos poderosos, riquezas que ningún otro rey había alcanzado. Y sin embargo, por dentro, algo se estaba rompiendo lentamente. La historia bíblica nos dice que Salomón acumuló más que cualquier hombre de su tiempo: oro, plata, caballos, tierras y sí, también mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Puedes imaginarlo. 1000 rostros, 1000 historias, 1000 promesas de amor y al final del día, un solo corazón vacío. El problema no fue la abundancia en sí misma, el problema fue buscar en ella lo que solo Dios puede llenar. Salomón, el sabio, cayó en la trampa que muchos de nosotros también enfrentamos: pensar que cuando logremos tener suficiente, seremos felices.
que si acumulamos más amor, más reconocimiento, más seguridad, entonces finalmente sentiremos paz. Pero la paz no es el resultado de tenerlo todo. La paz es el resultado de tener a Dios en el lugar correcto. ¿Alguna vez has sentido ese vacío? Ese cansancio interno que no desaparece aunque todo afuera esté aparentemente bien. Tal vez has conseguido cosas por las que luchaste durante años. Tal vez tu vida se ve estable en las redes sociales, en tu círculo de amigos, en tu familia, pero en lo profundo de tu alma sabes que falta algo. Algo que no puedes comprar, no puedes conquistar, no puedes forzar. Salomón llegó a un punto en que sus propios logros dejaron de darle sentido. Eclesiastés, el libro que escribió en su vejez, está lleno de reflexiones honestas. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Él había probado todo y al final reconoció que nada de eso podía saciar el hambre de eternidad que habitaba dentro de él. Y aquí está el golpe de realidad. El vacío espiritual no se llena con más cosas. Se llena con una sola persona, Dios. Salomón lo entendió demasiado tarde. ¿Y nosotros? ¿Qué tan tarde vamos a esperar para reconocer que no se trata de cuánto tenemos, sino de a quién tenemos? Hoy es un buen momento para hacer una pausa y mirar adentro. ¿Qué has estado intentando usar para llenar tu vacío? Éxito, relaciones, reconocimiento. Nada de eso funcionó para Salomón y tampoco funcionará para nosotros. Si mientras escuchabas estas palabras sentiste que, de alguna forma, estabas intentando llenar un vacío con cosas que no pueden sostener tu alma, escribe en los comentarios: Dios es suficiente para mí. A veces reconocerlo es el primer paso para dejar de buscar en el lugar equivocado. Y todavía no hemos terminado, porque el corazón de Salomón no solo estaba vacío, estaba dividido, y eso lo llevó a un peligro aún mayor, uno que muchos hoy siguen enfrentando sin siquiera darse cuenta. Un corazón vacío no tarda en llenarse de lo que encuentra en el camino, y para Salomón ese vacío terminó fragmentando su alma. Lo que antes era un corazón completamente entregado a Dios, poco a poco se fue dividiendo, y esa división silenciosa cambió el rumbo de su vida. La Biblia es muy clara cuando dice: el corazón de Salomón no era perfecto para con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Primera Reyes 11:4. No fue que Salomón dejó de creer en Dios de un día para otro. No, fue más sutil, más peligroso. Empezó a convivir con la fe y la idolatría al mismo tiempo. Amaba a Dios, pero también amaba los altares paganos que sus esposas introdujeron en su vida. Y aquí está la trampa que muchos no ven. El problema no es amar a Dios. El problema es querer amarlo a medias. Salomón tenía el templo de Jerusalén, pero también tenía altares para dioses extranjeros. Y un corazón dividido no puede sostenerse por mucho tiempo. La Biblia lo dice de forma contundente: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Quizás tú también te has encontrado en esa lucha silenciosa. Una parte de ti quiere buscar a Dios, honrarlo, servirlo, pero otra parte sigue agarrada a viejas costumbres, a relaciones que sabes que no te acercan a Él, a hábitos que te van drenando la fe. No es falta de amor, es falta de decisión, porque un corazón dividido es un corazón débil, vulnerable a cualquier viento que sople. Salomón permitió que sus sentimientos hablaran más alto que su fe. Y cuando el corazón empieza a ceder, todo lo demás comienza a tambalear. El problema nunca es simplemente externo, es interno. Es el corazón el que necesita atención, corrección, restauración. Un corazón dividido deja de escuchar la voz de Dios con claridad y empieza a justificarse, a relativizar, a hacer concesiones pequeñas que parecen inofensivas, pero que en conjunto lo arrastran lejos. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que tu fe se mezcla con cosas que sabes que no deberían estar ahí? No hay juicio aquí. Solo una oportunidad para reconocer que Dios no quiere solo una parte de ti. Él quiere todo tu corazón. Y aunque la historia de Salomón
puede parecer un eco lejano de una época antigua, su realidad sigue siendo un espejo hoy. Nos muestra que no importa cuánto éxito tengas, cuánta gente te admire, cuántos logros acumules, si tu corazón está dividido, más temprano que tarde, todo a tu alrededor empezará a quebrarse. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer una pausa de nuevo, a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿estoy viviendo con un corazón dividido? Si sentiste que esta reflexión habló contigo, escribe en los comentarios, Señor, te entrego todo mi corazón, porque solo cuando le entregamos todo, absolutamente en todo, podemos experimentar la plenitud para la cual fuimos creados, y aún no hemos llegado al final, porque cuando un corazón se divide, las consecuencias no se limitan a la vida de quien cae, se extienden mucho más allá, alcanzando a generaciones enteras. Eso fue exactamente lo que pasó con Salomón, y lo que viene a continuación es aún más impactante. Las decisiones que tomamos hoy no solo afectan nuestra vida. A veces, sin darnos cuenta, esas decisiones se convierten en herencias invisibles que otros tendrán que cargar. Eso fue exactamente lo que pasó con Salomón. Cuando su corazón se dividió, cuando sus pasos empezaron a alejarse del camino de Dios, el impacto no quedó limitado a su propia alma. Se expandió como un eco, alcanzando a sus hijos, a su nación, a su legado. Después de la muerte de Salomón, el reino que había sido unido, fuerte y próspero, se rompió en dos: el reino del norte y el reino del sur, una división que marcó a Israel por generaciones. La Biblia nos relata que fue su propio hijo, Roboam, quien heredó el trono. Pero Roboam no heredó solo el reino, heredó también las consecuencias de las elecciones de su padre. Roboam fue un rey imprudente, incapaz de escuchar el consejo sabio. Su corazón endurecido fue el reflejo de una historia que ya venía contaminada mucho antes de que él naciera. Aquí hay una verdad profunda. Nuestras decisiones personales construyen el mundo que otros habitarán mañana. Lo que toleramos en 1900 secreto, otros sufrirán en público. Lo que sembramos hoy, otros cosecharán después. Salomón no solo perdió su paz, perdió el futuro de su pueblo, y todo comenzó con pequeñas concesiones que parecían inofensivas. ¿Te has detenido a pensar en eso? Cada elección que haces, con quién te unes, qué hábitos permites, qué pensamientos alimentas, no termina en ti. Va más allá, modela, forma, influencia. Salomón no planeó destruir su legado, solo subestimó el poder de las decisiones cotidianas. Cuando nos alejamos de Dios, rara vez vemos el alcance total de ese alejamiento. Pensamos que es algo entre nosotros y Él, pero la realidad es que nuestra vida siempre está entrelazada con la de otros. Nuestra fe, o la falta de ella, impacta generaciones. Es duro reconocerlo, duro pensar que lo que estamos permitiendo hoy puede terminar afectando a los que más amamos, pero también es una oportunidad, porque así como las malas decisiones tienen consecuencias, también las tiene la obediencia, la integridad, el arrepentimiento. No sé tú, pero yo quiero dejar un legado de fe, no de división. Quiero que cuando miren mi vida puedan ver más de Dios y menos de mis errores. Y aunque es cierto que todos fallamos, también es cierto que todos tenemos la oportunidad de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Si mientras escuchabas esto, sentiste que había algo en tu historia que necesita ser restaurado, escribe aquí abajo: quiero dejar un legado de fe. Declararlo es dar un paso hacia ese futuro que Dios sueña para ti y para los tuyos. Y seguimos, porque si crees que esta es la parte más fuerte, todavía no has visto cómo el propio Salomón, en los últimos días de su vida, decidió enfrentar todo lo que había construido y se atrevió a dejar un testimonio que todavía resuena en nuestras almas hoy. A veces, en el silencio de los últimos años de la vida, cuando las luces se apagan y los aplausos cesan, es cuando finalmente escuchamos lo que de verdad importa.
Salomón, en su vejez, lejos ya del esplendor de su juventud y de la fuerza de sus días dorados, empezó a ver con claridad lo que sus errores habían causado. Y fue en ese tiempo de reflexión profunda que dejó escrito uno de los libros más intensos de toda la Biblia, Eclesiastés. Muchos evitan leerlo porque no es un libro de triunfos ni de historias de gloria. Es un testimonio crudo, honesto, de un hombre que lo tuvo todo y que al final reconoció que todo era vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Así empieza el eco de un alma que probó todo lo que este mundo ofrece y encontró que nada era suficiente. En Eclesiastés, Salomón se desnuda frente a nosotros. Habla de sus conquistas, de sus riquezas, de sus placeres, y confiesa que todo eso le dejó vacío. Dice que buscó sentido en el trabajo, en la sabiduría humana, en el placer, pero que nada pudo llenar el hueco que solo Dios podía ocupar. Y entonces, como un faro en medio de la niebla, nos deja su mayor consejo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Es impactante pensar que quien escribió esos versos fue el mismo Salomón, que en su juventud había edificado el majestuoso templo de Jerusalén, que quien había hablado cara a cara con reyes y reinas ahora, al final de sus días, nos hablara desde un lugar de profunda humildad y rendición. Es como si todo su camino, con sus luces y sombras, desembocara en esta conclusión simple pero poderosa: fuera de Dios, todo es vacío. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa honestidad hoy? ¿Cuántos seguimos corriendo tras sueños que nos sacian, acumulando éxitos que no curan la soledad del alma? Salomón nos grita a través de los siglos: no pierdas tu vida persiguiendo el viento. Si mientras escuchabas esto sentiste que Dios te estaba hablando, escribe aquí abajo: solo en Dios encuentro sentido. Reconocerlo puede ser el primer paso para vivir una vida verdaderamente llena. Y aún hay más, porque el precio de alejarse de Dios no siempre es visible al principio, pero las consecuencias, tarde o temprano, terminan alcanzándonos. El precio de alejarse de Dios nunca es evidente al principio. Al comienzo todo parece estar bajo control. Los logros continúan, las victorias no se detienen, la vida sigue su curso. Así también fue con Salomón. Su reino florecía, las riquezas aumentaban, la admiración del mundo entero estaba sobre él, pero internamente algo ya estaba roto. Y aunque tardó en manifestarse, las grietas finalmente se hicieron imposibles de ocultar. El alejamiento de Dios no suele presentarse con grandes señales. Es sutil. Son pequeñas desviaciones, justificaciones internas, pequeños pactos silenciosos que nos dicen que todo está bien cuando, en realidad, ya no lo está. Salomón probablemente pensó que podía manejarlo, que podía tener a Dios y a sus otros dioses al mismo tiempo, que podía sostener la gloria y la idolatría sin consecuencias. Pero nadie juega con fuego sin quemarse. La Biblia relata que Dios se enojó con Salomón porque su corazón ya no era íntegro, y como consecuencia de su alejamiento, Dios anunció que su reino sería dividido. Aunque no ocurrió durante su vida, la ruptura fue inevitable, marcada en su historia, grabada en su legado. Hay un precio oculto en toda desobediencia. A veces no lo pagamos de inmediato, pero tarde o temprano llega. Llega en forma de relaciones rotas, de sueños perdidos, de oportunidades desperdiciadas. Llega como una sombra que se extiende sobre nuestras decisiones pasadas. ¿Te has detenido a pensar en eso? En que cada vez que elegimos alejarnos de Dios, aunque sea un poco, estamos abriendo puertas que un día serán difíciles de cerrar. Salomón lo aprendió demasiado tarde. Pero nosotros todavía tenemos tiempo de detenernos, de regresar, de corregir el rumbo antes de que las consecuencias sean irreversibles. Dios nunca deja de advertirnos, nunca deja de llamarnos. El eco de la historia de Salomón no es para condenarnos, es para despertarnos.
para recordarnos que no hay éxito que compense una vida lejos de su presencia. Si mientras escuchabas esto, algo resonó en tu corazón, escribe aquí abajo: quiero caminar cerca de Dios, porque cada decisión cuenta y cada paso que damos nos acerca o nos aleja de lo que más importa. Y seguimos, porque aún falta descubrir una de las lecciones más fuertes de la vida de Salomón, que a veces los errores que más nos destruyen no son los grandes, sino los pequeños que decidimos ignorar. Lo que nadie te dice sobre la caída de Salomón es que no fue causada por un gran error, un pecado escandaloso o una decisión catastrófica. No, fue una serie de pequeñas concesiones, microdecisiones, que una tras otra lo alejaron de Dios de forma casi imperceptible. Eso es lo más peligroso. No siempre son las grandes tormentas las que hunden el barco. Muchas veces son las pequeñas filtraciones. Salomón empezó permitiendo matrimonios con mujeres extranjeras. Después toleró sus costumbres, sus dioses, sus altares. No fue un acto de rebelión directa, fue indiferencia, un corazón que dejó de resistir, que bajó la guardia, que creyó que podía convivir con lo que Dios había prohibido. Y ese es el verdadero peligro, cuando dejamos de ver el mal como algo serio, cuando empezamos a negociar nuestros principios en nombre de la paz, de la conveniencia, de los placeres momentáneos. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que algo pequeño se volvió normal en tu vida hasta que un día te diste cuenta de que estabas mucho más lejos de Dios de lo que pensabas? Es un proceso sutil y por eso es tan mortal. Salomón no se destruyó en un día. Se fue desgastando en lo secreto, en lo privado, en lo que nadie veía. Esta es una de las lecciones más urgentes que necesitamos aprender. Los pequeños desvíos no son inofensivos, son el inicio de un camino que nos aleja de la presencia de Dios. No es que un día dejemos de amar a Dios de golpe, es que dejamos de amarlo primero con la misma pasión, luego con la misma prioridad, hasta que un día simplemente no está más en el centro de nuestra vida. Salomón nos muestra que no basta con empezar bien, hay que terminar bien. Y para terminar bien, hay que cuidar cada paso, cada decisión, cada alianza, cada pensamiento que toleramos en nuestro corazón. Si mientras escuchabas esto, sentiste que algo pequeño está robándote tu paz con Dios, escribe aquí abajo: hoy decido cerrar las puertas pequeñas. Reconocerlo es el primer paso para detener el desgaste silencioso que el enemigo tantas veces usa para alejarnos. Y esto no termina aquí, porque aunque la historia de Salomón nos muestra su caída, también revela una verdad poderosa, que aún los corazones rotos pueden encontrar su camino de regreso a Dios. Si hay algo que la historia de Salomón grita en silencio es esto: nadie está fuera de riesgo. No importa cuán sabio seas, cuánta experiencia tengas, cuántas victorias hayas acumulado en el pasado. El corazón humano es frágil, más frágil de lo que nos gusta admitir. Y Salomón es la prueba viviente de que hasta los mejores pueden caer cuando dejan de guardar su corazón. Es fácil mirar a Salomón y pensar: yo nunca cometería esos errores. Pero la verdad es que muchos hoy están viviendo pequeñas versiones de esa misma historia. No hace falta tener 1000 esposas ni construir altares paganos para alejarse de Dios. Basta con permitir que otras cosas ocupen el lugar que solo Él merece. Quizá no son mujeres extranjeras, pero pueden ser hábitos, ambiciones, relaciones, deseos ocultos, cosas que se instalan en lo profundo del alma y que poco a poco desplazan la voz de Dios. Y si no tenemos cuidado, podemos estar a un paso de caer en el mismo error que condenamos en otros. La advertencia de Salomón no es para el orgulloso que cree que está firme. Es para el que entiende que cada día es una oportunidad de revisar su corazón y corregir su rumbo. El apóstol Pablo lo dijo claramente: el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Todavía late al ritmo de la voz de Dios? ¿O ha empezado a latir más fuerte por cosas que prometen mucho, pero que no pueden llenar el alma?
lo que más duele de la caída de Salomón es saber que empezó con tanto potencial, con tanto favor divino, y aún así, por no guardar su corazón, terminó alejándose de la fuente de toda su gloria. Nos enseña que el enemigo no siempre nos ataca de frente. Muchas veces sus mejores armas son las distracciones, las concesiones, las justificaciones. Si mientras escuchabas esto sentiste que necesitas hacer una revisión honesta de tu propio corazón, escribe aquí abajo: Señor, guarda mi corazón. No hay declaración más sabia que esta para quien quiere mantenerse firme hasta el final. Y seguimos, porque ahora vamos a descubrir cómo ese mismo Dios al que Salomón traicionó seguía ahí, dispuesto a darle una oportunidad de regreso, como también la ofrece hoy a ti y a mí. A pesar de todo, de cada error, de cada desvío, de cada paso lejos de Dios, Salomón no fue abandonado. El Dios que lo había llamado en su juventud seguía allí, paciente, esperando su regreso. Y aunque las consecuencias de sus decisiones eran inevitables, el amor de Dios también era inquebrantable. Esta es una de las verdades más hermosas que descubrimos en la vida de Salomón. Dios nunca cierra la puerta. Salomón, en su vejez, ya cansado, ya sabiendo que había errado el camino, no se quedó en su culpa. En lugar de huir de Dios, eligió enfrentarse a su propia historia, reconocer sus fallos y escribir para las generaciones futuras un testamento de sabiduría nacida del dolor. Eclesiastés no es un libro de amargura, es un canto de redención. Es el eco de un hombre que finalmente entendió que todo lo que el mundo ofrece es vanidad y que solo en Dios hay propósito y plenitud. Es la confesión de alguien que fue muy lejos, pero que finalmente encontró el camino de regreso. ¿Cuántas veces creemos que hemos ido demasiado lejos para volver? ¿Cuántas veces cargamos con culpas antiguas pensando que ya no hay vuelta atrás? La historia de Salomón nos recuerda que, mientras haya vida, hay esperanza. Que el mismo Dios que nos vio caer es el Dios que extiende su mano para levantarnos. No importa cuánto hayas errado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa si hoy sientes que tu corazón está roto en 1000 pedazos. El Dios de Salomón sigue siendo el mismo, un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Este no es un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza. Si Salomón pudo volver su corazón a Dios después de todo lo que había hecho, tú también puedes. No es tarde, no está perdido. Dios no ha terminado contigo. Si mientras escuchabas esto sentiste que necesitas tomar esa mano extendida, escribe aquí abajo: Señor, acepto tu perdón. No hay declaración más poderosa que un corazón que decide regresar. Y todavía no terminamos, porque la historia de Salomón también nos deja una advertencia silenciosa, que no basta con volver. Es necesario vivir cada día con un propósito que trascienda esta vida pasajera. Volver a Dios es el primer paso, pero vivir con propósito es el camino diario que asegura que no terminemos repitiendo los mismos errores. Salomón, al escribir Eclesiastés, no solo reflexiona sobre su caída, también deja instrucciones claras para quienes vendrían después de él. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1 escribió: No esperes a que las fuerzas se agoten. No dejes que el cansancio o la culpa te arrinconen antes de mirar al cielo. La verdadera sabiduría no es acumular conocimiento o éxito, es vivir cada día con la eternidad en mente. Salomón entendió, tarde pero entendió, que todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Las riquezas, la fama, los placeres, todo se desvanece. Solo lo que hacemos en obediencia a Dios permanece. Por eso termina su mensaje con una declaración contundente: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese todo no es opcional, no es un añadido para quien quiere ser más espiritual. Es el núcleo mismo de nuestra existencia. Temer a Dios, honrarlo, obedecerlo, vivir conscientes de que un día estaremos delante de Él. Ese es el verdadero propósito. Salomón aprendió, con lágrimas y vacío,
que nada más satisface, que nada más permanece. Hoy nosotros tenemos el privilegio de aprender de su historia sin tener que repetir su dolor. Podemos decidir vivir con un propósito eterno antes de que los años nos desgasten. Podemos empezar hoy, ahora, mientras todavía hay fuerza, mientras el corazón todavía late con la esperanza de una vida que agrada a Dios. Vivir con propósito no es complicado. Es caminar cada día sabiendo para quién vivimos. Es tomar decisiones, pequeñas y grandes, que honren a Dios. Es mantener el corazón íntegro, aunque todo a nuestro alrededor invite a la distracción y la concesión. Si mientras escuchabas esto sentiste que quieres vivir cada día con ese propósito que trasciende lo pasajero, escribe aquí abajo: quiero vivir con propósito eterno. Porque una vida así no solo impacta tu presente, impacta tu eternidad. Y si crees que todo termina aquí, estás muy equivocado. Hay algo más que necesitas escuchar, algo que puede sellar este mensaje en tu corazón para siempre. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Si algo dentro de ti se movió, si en algún momento sentiste que este mensaje hablaba directamente a tu corazón, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete ahora mismo al canal. Este es un lugar donde compartimos mensajes que no solo informan, sino que transforman. No camines solo en este viaje de fe. Hay una comunidad aquí y tú eres parte de ella. Y si este mensaje tocó tu vida de alguna manera, te invito a dejar un comentario con las palabras: yo elijo caminar con Dios. Escribirlo es más que un gesto. Es un acto de fe, una declaración pública de que decides vivir con propósito eterno. No te olvides de darle like a este video. Cuando lo haces, ayudas a que más personas puedan recibir esta palabra que puede cambiar historias. Y no te vayas todavía. Aquí en la pantalla te dejo un video que sé que va a complementar todo lo que acabas de aprender. Haz clic y sigue creciendo. Sigue profundizando, sigue caminando hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Te espero allí,